Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic siguen contigo en Infinita. Ahora es cuando. Edición periodística Yerko Salgado. Ahora es cuando, por la 100.1. Es una presentación de MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Arauco, lo bueno de ser renovables. Con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta 0 pesos. BPX, outsourcing de remuneraciones. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Ford, Ready for More. Clínica Indisa, Antofagasta Minerals y Empresas Copec por las futuras generaciones. 8 de la mañana con 13 minutos, estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita, esto es Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana con Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos. Embajador, qué gusto poder conversar con usted. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias, Hola, embajador, qué bueno verlo. ¿Se comió la marraqueta un poco más crujiente hoy día o no? Sin duda. Sin Un duda. poquito al menos. Embajador, nosotros conversamos hace varios meses, más de una vez, Sí. digamos, pero yo recuerdo muy bien una conversación de hace varios meses muy referida al tema de la visa waiver, pero además también de la colaboración activa que estaba implementando Chile con Estados Unidos y de la cual usted obviamente ha sido parte activa también para implementar todos los requisitos y darle cumplimiento finalmente al programa waiver en la colaboración de temas de migración, de seguridad, de identificación de delincuentes, etcétera, que fue justamente lo que reconoció como parte de esa colaboración y esfuerzo la secretaria de Seguridad aquí en Chile cuando hizo este anuncio, ¿verdad?, de que finalmente no nos van a quitar la visa waiver. ¿De qué envergadura de trabajo estamos hablando y con qué beneficios también para nuestro país en materia de seguridad? Ya vamos a ir al detalle también de lo que implica mantener la waiver para la gente, que es una preocupación bastante permanente, pero hablemos un poquito también del tema de seguridad, que es el que está súper asociado a esto. Bueno, yo creo que en realidad la cooperación en materia de seguridad entre Chile y Estados Unidos es muy especial. Estados Unidos, hace ya varios años, desde que concedió la visa waiver, entendió este acuerdo, el visa waiver, como un acuerdo de seguridad, no simplemente como un acuerdo de turismo. Uh-huh. Vale decir, no era simplemente el beneficio que los chilenos tenían de viajar y de conocer Estados Unidos o de hacer turismo o incluso de explorar la posibilidad de hacer negocios, en fin, sino que se trataba también de establecer algún marco de trabajo conjunto que permitiera avanzar en la seguridad de los viajeros y la seguridad de los Estados Unidos, en recibir viajeros de América Latina y también en la seguridad de Chile. Por lo tanto, el trabajo que ellos impulsaron, que yo creo que ha sido enormemente útil para Chile, porque nos ha llevado a crear equipos de trabajo que incorporan Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, el Registro Civil, la PDI, Carabineros trabajando juntos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha coordinado todos estos temas, con la Embajada de Estados Unidos allá, pero también con el FBI y permanentemente con el Departamento de Homeland Security que dirige hoy día la secretaria Kristi Noem. Este trabajo ha ido aumentando. Yo creo que ella estuvo muy bien ayer cuando destacó el acuerdo que se hizo en 2003, en el cual se firmó un acuerdo en Santiago Uh-huh. con la embajadora Bernadette Mijan, que permitió ampliar los niveles de información y sobre todo hacerlos muchísimo más eficientes en la medida que la información se intercambiaba en el momento del viaje y después en el momento de pedir la visa. Por lo tanto, se intercambia inmediatamente información sobre personas que pueden constituir eventuales peligros para la seguridad de los países, y eso ha sido cada vez más eficiente y cada vez más, digamos, unificado. Hay que pensar que hoy día el DHS cuenta con un funcionario permanente de la PDI que está trabajando en sus oficinas. Por lo tanto, eso ha ayudado mucho a que haya una confianza muy grande entre los dos países en materia de seguridad y que podamos intercambiar programas o desarrollar programas como este programa piloto que entrega los datos biométricos de las personas que pueden ser delincuentes extranjeros que entran a Chile o que salen de Chile. Ya, que eso fue algo que destacó bastante ayer el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ahora, ¿qué implica para las personas comunes y corrientes esta noticia? Y cuánto, no sé si se puede explicar o no, embajador, o es parte de la normalidad o es parte de una nueva etapa del programa Visa Waiver, la cantidad de revocaciones que se han venido experimentando también.
Mire, con respecto a eso, yo pienso que yo quisiera decir algo sobre la actitud frente al visa waiver que ha habido en Chile. A mí me ha sorprendido enormemente los intentos de politización permanente del visa waiver. El visa waiver es un programa que favorece a todos los chilenos. Por lo tanto, desde aquí en Estados Unidos a veces incluso ha producido hilaridad la tendencia permanente de Chile a predecir, o algunos medios a predecir, que esto se acaba la semana próxima. Claro. Y eso pareciera ser una suerte como de autocastigo, no se entiende bien. Incluso hoy día un periódico muy importante del país dice: continuaría el programa de visa waiver cuando el tenemos Mercurio lo la dice así. anterior que visita Chile para decir que continúa porque está trabajando muy bien con Chile, se titula continuaría. Bueno, dicho eso, quisiera decir que en realidad, como ha dicho bien ella misma, la visa waiver le conviene a Estados Unidos. No es que solo le conviene a Chile. Le conviene a Estados Unidos porque Estados Unidos consigue información muy importante. Hay que ver lo que ha significado el desarrollo y la expansión del terrorismo y del mundo del crimen internacional desde el norte hacia el sur, y eso lo percibe perfectamente. Aquí está en Estados Unidos, y creo que hay una necesidad de desarrollar este programa y de trabajar con Chile en esto. Ahora, ¿por qué favorece a los chilenos? Porque es un beneficio que permite viajar a Estados Unidos sin hacer el trámite tradicional de la visa. Esto no significa hoy día que Estados Unidos no tenga la información sobre los pasajeros. Tiene incluso probablemente más información que la que tenía antes con la visita tradicional al consulado y las declaraciones personales y las entrevistas. Pero efectivamente hoy día la persona puede viajar a Estados Unidos con una velocidad mucho mayor, con una rapidez mucho mayor. Ahora han habido problemas, y nosotros hemos adaptado los problemas, hemos conversado con la Embajada de Santiago sobre el tema, hemos sido escuchados, hemos entregado casos concretos de personas que no se entiende bien por qué razón fueron detenidos en algún lugar y no pudieron seguir. Y ahí hay que decir dos cosas. Primero, yo pienso, porque no tengo la información precisa, porque no se entrega la información precisa, que es que el paso a la máquina, desde el momento en que el policía mismo trabaja el tema, a que pasa a la máquina a intercambiar información, puede haber producido confusiones de nombre, situaciones en las cuales se valora como delito cuestiones que son simples faltas y que estaban inscritas en la hoja de vida de la persona o el registro de la persona que se entregó. En segundo lugar, creo que también es verdad de que hoy día se ha resaltado el hecho de que las personas que están en las fronteras de los Estados Unidos tienen derechos a rechazar por sí solos a una persona que viene entrando a su propio criterio. Con lo cual, efectivamente, eso también ha generado dificultades mayores, por cuanto Estados Unidos hoy día, todo el mundo lo sabe, es un país que no desea tener inmigración ilegal de una manera muy categórica, y desde ese punto de vista ha sido mucho más firme y duro en la entrada de personas extranjeras al país. Pero yo diría que esa situación en la cual se producen casos raros, en la cuales hay personas que no se ve por qué ni se entiende por qué razón no pueden entrar, eso es algo que nosotros permanentemente estamos trabajando, porque el DHS también tiene interés en identificar cuáles son las razones. Ya, pero usted decía que como no se entregan razones o explicaciones, ¿cómo se subsana una situación que no queda del todo clara por qué está ocurriendo? ¿Por qué aparece hoy día y no apareció hace, no sé, 2 años, por ejemplo? Claro. Yo he visto ese tipo de situaciones. Claro. A ver, yo me he encontrado con situaciones en las cuales he visto que personas que tienen relevancia en la sociedad chilena en términos de directores de empresas o gente que tiene viajes permanentes a Estados Unidos, autoridades de gobierno incluso, que de pronto se ven suspendidos o rectores de universidad, que de pronto se ven suspendidos en sus visas waivers, no saben que hay algo en lo que ellos han llenado que genera dificultades en el formulario. Por ejemplo, hay un caso que lo tuve muy cercano, que es el caso de una persona que solicitó el visa, que tenía un visa waiver y llegó al aeropuerto y no lo dejaron salir, porque resulta que había tenido una conversación previa con el cónsul de Estados Unidos para solicitar una visa permanente porque iba a trabajar en una universidad afuera. Ese tipo de casos, por ejemplo, se producen y de pronto las personas que lo sufren no están conscientes de que hay algún factor que se mete en el computador e impide que siga. Choca la información en el fondo. Errores, claro. Ahora, cuando yo digo que no nos entregan información, quiero decir lo siguiente: no hay una información permanente que nos permita a nosotros identificar todos los casos. Pero tengo que decir también que todas las veces que le hemos entregado al DHS
un caso particular, específico, que parece particularmente sorprendente, hemos tenido inmediatamente una respuesta explicando el caso particular. Ya. Así que en ese sentido no estoy quejándome de falta de información, Ajá. sino que simplemente estoy diciendo que el DHS no está en condiciones de explicar todos los casos. Ya, pero cuando usted dice que le han explicado el caso en particular, ¿se lo han explicado y lo han subsanado o simplemente le han entregado una explicación nomás? No, lo ha subsanado, lo ha Ah, subsanado. perfecto. Lo ha Ya, subsanado, que eso sí. hace una diferencia bien, bien relevante para efecto de lo que estamos conversando. No, lo ha subsanado, por cierto. Embajador, una recomendación que puede ser bien pedestre en definitiva, pero mucha gente empezó a hacer el trámite de la visa consular finalmente, este formulario que uno se demora una hora, y me incluyo, una hora y media en llenarlo, etcétera, etcétera, y la hora para la entrevista, no sé, no hay horas hasta el mes de mayo. Esa lógica ya no tiene mucho sentido cuando ya está chequeado y visado por las propias autoridades estadounidenses que la visa waiver se mantiene. Yo espero de que no haya, digamos que los problemas que existen disminuyan de manera bastante drástica. Ajá. En segundo lugar, hay que decir algo que también es importante. Hubo momentos en los cuales por las dificultades que se desarrollaron entre el gobierno de Estados Unidos y las universidades, hubo situaciones de conflicto que bloquearon por momentos la concesión de visa a los estudiantes. Ujú. Eso fue un motivo de mucha preocupación nuestra. Nosotros estuvimos permanentemente en contacto con las organizaciones estudiantiles chilenas de universidades como Harvard y otras durante todo ese periodo para ver qué sucedía, en contacto también con la Embajada de Santiago. Y es verdad que hubo momentos de avance, momentos de retroceso, momentos de parálisis en los cuales no se sabía si se iban a conceder la visa o no. Y también pasaba lo mismo con el visa waiver. Yo creo que está pasando ese momento y creo que lo que estamos entrando en un cuadro de mayor normalidad en ese terreno. Ya, ok. Embajador Valdés, hablemos de la decisión que también se conoce ayer, ¿verdad? Y que genera bastante alivio y me imagino que algo de satisfacción también respecto de los aranceles al cobre. La amenaza inicial fue de un 50%, muy tempranamente nos preguntamos, ¿verdad? Y la industria se preguntó, el gobierno se preguntó si se despejaba o no se despejaba y que había que saber si esto incluía o no incluía los cátodos de cobre, que es nuestro principal producto en este caso. Recién ayer se despejó que esto no incluía los cátodos o esta era una excepción que asomó rápido y por lo tanto la decisión que se conoció ayer siempre fue la más previsible. No. Lo de ayer fue una sorpresa y fue una muy buena sorpresa, pero nosotros no teníamos información de las decisiones que estaba tomando el Departamento de Comercio y las recomendaciones que el Departamento de Comercio le iba a hacer el presidente Trump. O sea, ayer apareció la nota de la Casa Blanca y se confirmó que si bien se iban a aplicar aranceles a los productos manufacturados, Estados Unidos no iba a aplicar a los cátodos de cobre arancel alguno, con lo cual las exportaciones de Chile se veían claramente favorecidas. Quiero decirte que esto fue el producto de un muy buen trabajo hecho en conjunto por los inversores en Chile, vale decir, por las compañías. Estoy hablando, por ejemplo, de BHP, de Río Tinto, de Anglo American, de McMoran, que se reunieron varias veces aquí en la embajada con técnicos y con personas del ministerio del Ministerio de Minería y de otra gente que pudieron explicar de una manera precisa cómo el arancel a los cátodos podía efectivamente dañar mucho más al consumidor norteamericano que Claro. que al productor chileno. Hay que pensar que Estados Unidos consume 1.8 millones de toneladas de cobre al año y tiene que importar 1.1 millón de toneladas. Por lo tanto, las importaciones son absolutamente fundamentales. Y una mina de cobre o un proyecto de cobre se demora entre 15 y 17 años, se ha aprendido en este último tiempo. Sí. Y por lo tanto, la verdad es que el arancel a los cátodos simplemente lo que hacía era dificultar el desarrollo industrial de Estados Unidos, que es precisamente lo que el gobierno norteamericano desea. En ese cuadro, nosotros no solamente nos coordinamos con las empresas que tuvieron la posibilidad de enviar cartas al gobierno de Estados Unidos, a la Secretaría de Comercio, planteando sus posturas en contra del arancel a los cátodos. Lo mismo hizo la ministra de Minería, la señora Aurora Williams, y también lo hizo Cochilco. Por lo tanto, hubo una presencia muy activa de Chile en el tema.
desde el inicio. Ujú. En segundo lugar, yo creo que pudimos explicarle cuando llegó el momento de la decisión. Nosotros en la embajada invitamos a 2 subsecretarios de la Secretaría de Comercio, con los cuales tuve oportunidad de exponerles la posición de Chile. Ellos no estaban en condiciones de darnos ninguna información todavía, pero esa información llegó a donde debía llegar. Yo siento que la decisión es lógica, es razonable y, digamos, los analistas principales sobre el tema hoy día en Estados Unidos han entendido que el presidente Trump no quería provocar una situación en la industria Interna. que pudiera para e interna, por supuesto, y por lo tanto las exportaciones de cobre eran necesarias, las importaciones de cobre eran necesarias. Queda pendiente el otro diálogo, el de la tasa recíproca, embajador Valdés, y mañana es el 1 de agosto. Queda mucho pendiente, sí. Sí. A ver, queda pendiente el hecho, en primer lugar, que la madera sigue siendo uno de los productos en estudio por el Departamento de Comercio. El Departamento de Comercio no ha informado exactamente qué arancel piensa o qué se requiere arancel para las importaciones de madera. Ujú. Y también queda pendiente una resolución del Departamento de Comercio sobre minerales estratégicos, Ujú. por los cuales suponemos se incluye el litio, que nos resultaría muy sorprendente que Estados Unidos le aplicara tasas porque lo necesita de manera muy vital. Y también demora mucho tiempo en producirse internamente. Ahora, en el otro sector, claro, está aquí en este momento la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa. de Sangüesa, con su equipo. Han estado trabajando los últimos 3 días. Esperamos de que se termine ese trabajo probablemente hoy día o mañana. Y naturalmente que nosotros esperamos después tener información exacta sobre qué piensa Estados Unidos hacer respecto a las tasas que piensan aplicar. Pero esa es una cosa que está hoy día en curso. Yo no voy a detallar el asunto porque está Ujú. precisamente en conversaciones esta mañana. Ya, sería bueno recordar, sin embargo, respecto de esas discusiones, que al menos en el anuncio del 10%, digamos que Estados Unidos aplicó en términos generales para una gran cantidad de países, el cobre también quedó exento de ese 10%. Sí. Sí, así es. El cobre quedó exento, pero por una razón, porque estaba siendo estudiado por el Departamento de Comercio. Claro. Hasta el momento en que el presidente Trump anunció que tenía 50% o 40%. Entonces, bueno, hemos pasado por distintos momentos y tengo que decir que efectivamente el proceso de negociación de Estados Unidos de su comercio exterior es un proceso muy complejo, va a ser muy largo y mi predicción es que esto va a durar mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? No sé ¿Por qué lo viene así? no sé si con Chile. Ujú. Bueno, porque cuando uno tiene que negociar con 27 países de la Unión Europea, Mm. naturalmente puede haber una primera aproximación al tema, pero luego, como hemos visto en la prensa, hay reacciones europeas en distintos países donde el acuerdo no gusta. Entonces las negociaciones van a continuar, como Canadá y con México también. Es muy probable que se sigan revisando permanentemente las formas de relacionamiento y, en fin, distintos capítulos que conforman los largos acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, si Entonces, mañana tuviéramos una noticia respecto del arancel recíproco, embajador, tampoco hay que tomársela como una cuestión totalmente definitiva. Puede haber espacio para seguir negociando. sí, yo creo que hemos conversado muchas veces con el ministro Van Claver y con el ministro Marcel que la posición es mantenernos en la mesa de negociaciones todo el tiempo que sea necesario. Y creo que eso es así y va a tener que ser así porque efectivamente hay momentos y momentos en este proceso que son complejos. Hay muchos actores involucrados, hay muchos intereses que pueden ser afectados por una decisión de esta naturaleza y por lo tanto y el presidente Trump negocia y hace planteamientos que están pensados para movilizar un debate muchas veces y después la decisión no viene siendo exactamente la misma. Ha sido una permanente posición Ujú. que es perfectamente razonable desde el punto de vista suyo. Entonces, creo que la posibilidad de que queden cosas definitivas, en algunos casos es así, por ejemplo, en este caso el cobre, yo creo que la decisión está tomada y es así, pero creo que en otros casos pueden haber momentos en los cuales se nos dan aranceles que luego son planteamientos para empezar a conversar. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿estamos terminando un proceso en este momento en el área de alimentos y en el área de todo lo que significa la producción chilena que se exporta a Estados Unidos? ¿Estamos comenzando? ¿Estamos terminando? Esa es una conversación que está pendiente. Lo que sé es que con el USTR, que es el negociador oficial, se va a llegar a un punto muy positivo dentro de pocos días
pero ahí se abre la posibilidad de que el propio presidente, que es el que revisa todos los tratados y toma las decisiones finales, modifique o afirme o reafirme lo que ha hecho o lo que ha acordado el USTR. Eso todavía no tenemos predicciones de cuándo va a ocurrir. Correcto. Ya, déjeme hacer esta última pregunta, embajador, ya tiene que ver con una cuestión más bien personal o de su apreciación personal, porque mirado desde afuera, en el relato periodístico, en la crítica política, en el análisis más editorial que proviene tanto desde Estados Unidos como desde cualquier otro lugar que, digamos, confronta a este gobierno, da la sensación de que las negociaciones son muy duras, complejas, que el gobierno norteamericano se parapetó básicamente en una trinchera de guerra comercial con el resto del planeta. Pero en la interna, ¿cómo diría usted que son esas conversaciones? Al margen de que yo sé que son muy complejas, usted mismo lo está describiendo ahora, pero desde el punto de vista de esa percepción que hay como en el ambiente de que Estados Unidos llegó con la granada en la cintura Y el cuchillo en los dientes. claro, a generar esta conversación comercial con el resto del mundo. Yo no puedo hablar de las negociaciones con otros países, porque no tengo información precisa de cómo se da en la mesa de negociación con la Unión Europea o con México y Canadá, por ejemplo, que sabemos que ha sido muy duro y muy áspero el diálogo, no solamente a nivel de las mesas, sino que a nivel del presidencial o del jefe de Estado. En el caso de Chile, que sí lo conozco bien, ha habido un trato y una relación extraordinariamente fluida por una razón muy particular. Porque nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio que le da 0 arancel a Estados Unidos para entrar con sus productos a Chile. Porque esta negociación tiene 20 años. Nosotros hace 20 años que suscribimos el acuerdo de libre comercio. Celebramos esos 20 años hace un par de años atrás. Porque los equipos del USTR y los equipos de Chile se conocen. Cuando yo fui, bueno, yo ya no tengo la edad para conocer a nadie, pero resulta ahí adentro. Ay, no le ponga, pero cuando yo pasé muchos años de mi vida metido dentro del USTR porque me tocó negociar acuerdos con Estados Unidos en esa época largos, cuando yo era director de la Direcon. Y por lo tanto conozco el edificio como mi casa. Ahora, lo que sí sé es que cuando entramos ahora con el equipo chileno, los abrazos entre norteamericanos y chilenos dentro del edificio muestran de que efectivamente esta gente se conoce desde hace mucho tiempo, tiene mucha relación humana entre ellos. Son negociadores comerciales profesionales. Ahora, de pronto reciben una instrucción, de pronto reciben otra instrucción, por lo tanto los temas son distintos y pueden haber discusiones que lleguen a ser probablemente vehementes. Pero en ese sentido Chile ha sido un país que ha sido visto como un país que tiene facilidad para negociar con Estados Unidos y que se comprenden perfectamente unos a otros. Ahora, cuando esto pasa al terreno político y pasa del terreno técnico en que hemos estado ahora al terreno político, sin duda que yo tengo interrogantes porque no conozco exactamente cuáles son los criterios que funcionan cuando ya llegamos a ese plano. Y como hemos visto, hoy día el comercio tiene una utilidad, o el arancel tiene una utilidad desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos que incluye los fenómenos políticos o las presiones políticas. Por lo tanto, yo no puedo decir que eso no puede ocurrir, pero sí puedo decir de que desde el punto de vista de las mesas de negociación hasta ahora, yo he estado en conversaciones bastante más bruscas y más duras que las que he visto hoy día aquí en este proceso. Con Chile, digo. Ya, perfecto, sí se entiende la descripción respecto de lo que al menos la perspectiva chilena tiene respecto a estas negociaciones. Embajador, como siempre, es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, acompañándonos en Ahora es Cuando. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, gracias. Un abrazo, muchas gracias.